Hola, muy buenas tardes. Creo que el sonido está muy bueno, ¿no? Les propongo, dada la hora, un ejercicio rompesiesta. A ver, levanten la mano los que estuvieron en el encuentro anterior. A ver. Ok, muy bien. ¿Saben por qué lo preguntaba? Porque dicen que el ranking de un programa, ¿no?, en gran medida se debe a la audiencia que deja el programa anterior, ¿no? Entonces, habida cuenta de esto, quiero felicitar al panel que nos precedió y también entonces agradecerles que nos hayan dejado parte del ranking que aspiramos tener con este encuentro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio en el cual vamos a conversar sobre propuesta de valor y programas de bienestar, el otro contrato a suscribir. ¿Y por qué otro contrato? Si hablamos de otro contrato, quiere decir que hay otro que lo precede, y efectivamente lo hay, porque tradicionalmente en el mercado laboral firmamos contratos económicos que sin duda ustedes coincidirán conmigo que anhelamos que no se corten y que sigan vigentes, ¿no?, y cada día mejores. Pero, como decía la publicidad de una tarjeta de crédito, hay cosas en el mundo que el dinero no puede comprar. Y en el mundo del trabajo, a veces, esas cosas son muy valoradas por los integrantes de una organización. Basta, sin dudas, remitirnos a los resultados de los estudios de clima que, sin duda, muchas de nuestras organizaciones llevamos adelante. Ese otro contrato, entonces, que complementa al económico, es el que generalmente vino denominándose un contrato emocional y que hoy ha escalado, evolucionado, ¿no?, a conceptos como los que vamos a tratar: propuesta de valor y bienestar. Bueno, para contarnos las experiencias de sus compañías, contamos con 3 panelistas de lujo que voy a estar presentando. En primer lugar, acá a mi derecha, Paula Inza, gerente de compensaciones y beneficios de YPF. Marina Cabello, líder de cultura y experiencia de personas de Pan American Energy. Y, en tercer lugar, María Sol Irastorza, gerente de recursos humanos de Halliburton en Argentina, a quienes, bueno, les doy la bienvenida y les agradezco la participación en este espacio. Pero antes de comenzar la charla con nuestras colegas, tras lo cual abriremos a un espacio de preguntas para que ustedes vayan pensando lo que quieran formularles a quienes nos acompañan, quiero presentarles a un cuarto panelista, que es Fernando Pepe Becar Varela, director asociado de Willis Towers Watson, a quien también, Pepe, le damos la bienvenida y gracias por haberte sumado. Bueno, y vamos a comenzar con el caballero, ¿no?, un poco como para romper con las tradiciones, ¿no?, con las tradiciones. Y entonces, Pepe, sabemos que nos has traído una presentación para compartirnos y precisamente, ¿no?, en tu rol de consultor y especialista, nos gustaría que nos brindaras un marco acerca de qué debemos entender por propuesta de valor y por bienestar dentro del campo de las organizaciones, para que eso nos dé, digamos, el punto de partida para lo que después vamos a conversar con nuestras compañeras. Okay. Así que, bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Para los que conocen WTW y para los que no, nosotros nos nutrimos mucho de información de mercado, hacemos constantemente encuestas y benchmarking, con lo cual tenemos datos e información de mercado bastante actualizada. Y por otro lado, también lo que hacemos es ayudamos a las empresas a diseñar y a implementar programas de bienestar. Entonces, en este ratito, en esta conversación, lo que yo les voy a mostrar es un poco de información que obtenemos de esas encuestas y también un poco contarles qué vemos nosotros en las empresas, si en general cuando los ayudamos a diseñar e implementar programas de bienestar, ¿no? A ver, ahora, tú puedes. Ahí está. Bueno, lo primero que les quería mostrar
es algo que a mí yo soy un apasionado de bienestar, ¿sí? Así que desde ya si notan que tengo muchas pasiones porque el tema me encanta. Y en una de las encuestas que hicimos el año pasado, que es una encuesta de diagnóstico de beneficios, vimos que hubo un cambio en lo que tiene que ver con la cultura del bienestar, ¿sí? ¿Qué es lo que las empresas nos dijeron? El 84% de las empresas nos dicen que la preocupación por el bienestar de sus empleados es una parte importante de la cultura organizacional, ¿sí? Y esto entendemos que es algo muy valioso y algo que de alguna manera, a los que, como les decía, nos encanta el tema de bienestar, nos motiva mucho, porque la palabra bienestar empieza a estar linkeada con cultura, ¿sí? Las empresas están incorporando el bienestar como parte de su cultura organizacional, como parte de su ADN, ¿sí? Esto también, ¿qué nos lleva a pensar? Primero, que el bienestar no es una moda, ¿sí? No es algo pasajero, no fue una respuesta a una situación que puede haber sido la pandemia, ¿sí? Sino que hoy el bienestar es intrínsecamente algo que las organizaciones quieren incorporar y para lo que están trabajando, ¿sí? Entonces, frase bastante conocida, el bienestar llegó para quedarse, ¿sí? Y hoy está siendo parte de la cultura de las empresas de todos ustedes, ¿sí? Y esto que ha cambiado también, ha cambiado un poco el paradigma, ha cambiado un poco el rol que tiene el empleador, ¿sí? Hoy el empleador tiene una responsabilidad adicional, es una responsabilidad sobre el bienestar de sus empleados, ¿sí? Creo que toman un rol mucho más protagónico en ese sentido. El empleador ha dejado de ser un mero generador de oportunidades, de beneficios, de programas, para realmente comprometerse y en serio con el bienestar integral de todos sus colaboradores, ¿sí? Entonces, eso también es un tema muy importante que nosotros vemos y vemos ese cambio de mentalidad que de a poco va surgiendo y de a poco se está, como decía anteriormente, incorporando en lo que es la cultura de las organizaciones, ¿sí? ¿Y qué están haciendo las empresas un poco para alinearse a este cambio de pensamiento, a este cambio de paradigma, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros vemos es que están empezando a organizar su propuesta de valor en áreas de bienestar, ¿sí? Nosotros en WTW tenemos identificadas 4 áreas, que son bienestar físico, bienestar emocional, social y financiero. Eso no quita que otras organizaciones utilicen otros nombres o otros tipos de categorías, pero lo primero que estamos viendo es eso, ¿no? Es una tendencia bastante fuerte y bastante generalizada de poder acercar su propuesta de valor a través de áreas, ¿sí? Y esto tiene distintos beneficios. En primer lugar, como siempre decimos, el bienestar es un bienestar integral. Entonces, presentar áreas de bienestar en todas las áreas es justamente eso, ¿no? Es estar preocupado por el bienestar integral de las personas. Segundo tema es un tema de facilidad de comunicación, ¿sí? Hoy es más sencillo comunicar áreas que comunicar listado de beneficios y programas, ¿sí? Y otro tema que también es muy importante es que al comunicarlo de esta manera, uno está de alguna forma haciendo visible toda la propuesta de valor, ¿sí? Por lo general, los que estamos en relación de dependencia, utilizamos un porcentaje muy bajo de beneficios, ¿sí? Muchos de los cuales no los conocemos. Ahora, si nosotros presentamos a nuestros colaboradores áreas de bienestar, donde cada uno puede empezar a ver cuáles son todos los programas, todos son los beneficios que de alguna manera ayudan a ese bienestar, estamos exponiendo nuestra propuesta de valor, ¿sí? Y esa exposición de propuesta de valor seguramente sea un factor importante para lo que tenga que ver con atracción y retención, ¿sí? Entonces, la verdad que esa tendencia que estamos viendo de organización de la propuesta de valor, la verdad que tiene muchísimos beneficios, no solo para los colaboradores, sino también para las organizaciones, ¿sí? Y después, por último, ¿se escucha? Sí. Después, por último, les quería mostrar, es allá, ¿no? Ahí está. Esto también surge de una encuesta, ¿sí? Que le preguntamos a las empresas cómo están gestionando hoy sus programas de bienestar, cuál es su estrategia y cómo se imaginan o hacia dónde están trabajando para los próximos 3 años, ¿sí? Lo que vemos en las columnas violetas es lo que nos respondieron de la situación actual. Esto es cómo se autoperciben, ¿sí?
Y hoy el 41% de las empresas nos dicen que no tienen una estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos o qué es lo que nos dicen las empresas? Es que tienen programas, beneficios que no están articulados entre sí, que no están presentados a los colaboradores como una integración, ¿sí? Y que de alguna manera tampoco hay un responsable de un área de bienestar, ¿sí? Entonces, básicamente es como que de a poco van generando, pero hoy están en una situación, si quieren, más de desorden, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se imaginan o cómo están trabajando para los próximos 3 años? Que es la columna lila. El 77% de las empresas nos dicen que están trabajando en un plan de bienestar que de alguna forma los diferencie y los personalice. ¿Qué quiere decir esto? Diferenciar quiere decir que están generando programas de bienestar que de alguna manera sirvan para competir por el talento dentro del mercado, ¿sí? Un programa de bienestar robusto, un programa de bienestar apreciado por todos los colaboradores, sin duda va a ser un factor que va a diferenciar a las compañías de sus competidores. Sí, va a ser un factor de vuelta, como creo que lo hablaron el año pasado, un factor clave lo que tenga que ver con atracción y retención, ¿sí? Y el otro punto es personalización. ¿Qué significa personalización? El programa de bienestar no es una caja que uno pueda de alguna forma importar de otro lado, no es un commodity donde yo lo tengo y me lo voy llevando a distintas empresas, ¿sí? El programa de bienestar tiene que ser una respuesta a unas necesidades, a unas inquietudes y unas expectativas específicas de su población, ¿sí? Por eso es personal. Muchas veces nos pasa que nos llaman, hay como empresas icónicas, ¿no? Dicen, bueno, quiero copiarme a tal o quiero parecer a tal. Entonces nos preguntan, bueno, ¿qué beneficio nuevo sacó tal empresa? ¿O qué beneficio hay nuevo en el mercado? ¿Sí? A ver, esa información la podemos dar. La contrarrespuesta sería, ¿consultaste con tus colaboradores si ese beneficio realmente lo necesitan? ¿Si ese beneficio realmente va a satisfacer sus necesidades? ¿Si ese beneficio va a hacer que la propuesta de valor sea valorada como tiene que ser? Entonces, el trabajo de personalización es un trabajo más duro, más largo, más tedioso, pero es el éxito asegurado, porque le estamos preguntando a nuestros colegas qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar, cuáles son sus expectativas, qué están pensando en el futuro, y a partir de ahí construir, ¿sí? Entonces, un poco para resumir y para pasar la palabra al resto del panel, 3 o 4 conceptos que me gustaría que se lleven. Primero, clave, estamos pensando en bienestar como parte de la cultura, no es algo pasajero. Esto no fue algo que vino como consecuencia de pandemia, esto llegó y ya es parte del ADN de las compañías, ¿sí? Número 2, empezar a generar ese cambio de rol, ¿sí? Esa responsabilidad adicional. El empleador hoy se ocupa del bienestar integral de los empleados, ¿sí? No es un mero generador de beneficios, sino que asume una responsabilidad muy importante que es cuidar el bienestar de las personas, ¿sí? Tercer punto, el tema de generar también esta perspectiva de personalización, ¿sí? Trabajar fuerte en entender a nuestras poblaciones, entender cuáles son los grupos poblacionales relevantes, entender cuáles son sus expectativas, sus sueños, sus ilusiones y a partir de ahí construir, ¿okay? Estamos convencidos que ese es el camino, bueno, y ojalá y el deseo que todos lo puedan implementar, todos lo puedan hacer y de alguna forma asumir ese compromiso de ser de alguna manera los guardianes del bienestar de todos sus colaboradores, ¿sí? Así que bueno, me parece que es más interesante escuchar la experiencia de acá de nuestras colegas, así que bueno, les cedo la palabra y muchas gracias. Bárbaro. Pepe, muchísimas gracias por compartirnos estos cuadros que, como dijimos, es para inducirnos acerca de estos conceptos y teniendo esta introducción teórica, bueno, vamos a conocer entonces un poco las experiencias de las empresas que nos acompañan. Bueno, y voy a comenzar por quien tengo más cerca, ¿no? Que es Paula. Y Pau, bueno, la pregunta sería, a partir de lo que nos comentó Pepe en YPF, ¿no? ¿Cuál fue el disparador, ¿no? que ustedes tuvieron para comenzar a desarrollar esta iniciativa de bienestar? ¿Qué propósito fijaron, ¿no? como parte de ella?
y, en definitiva, cómo vienen desarrollándolo. Buenísimo. ¿Se escucha? ¿No? Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrés. Y gracias por este espacio que tenemos para compartir con colegas experiencias, así que espero que les sirva a todos. Como nos decía Pepe recién, para contarles cómo arrancó esta mirada de bienestar en YPF, nos tenemos que remitir un poquito para atrás y a la pandemia, ¿no? Que representaba ese momento para todos, un suceso que nos atravesó a todos, ¿sí? Muy fuerte, generando una realidad de conciencia súper distinta, ¿no? Un momento en donde cosas que pensábamos que nunca iban a pasar, de repente eran realidad palpable, ¿no? De un día para el otro estábamos todos trabajando en casa, algo que antes por ahí pensar en trabajo remoto costaba convencer, ¿no? Y en ese contexto las organizaciones vieron la necesidad de reaccionar también. Obviamente la pandemia impactó fuerte en el ámbito laboral y como organizaciones lo que hicimos fue acercarnos a la gente, ¿no? Acercar a los líderes, pedirles que fueran mucho más empáticos, mucho más cercanos, que escucharan más profundamente, ¿sí? Y que comunicaran distinto. Ese fue todo un proceso de acercamiento, de escucha y de llegar a la gente muy distinto, ¿sí? Cuando pasó la pandemia y volvimos, es como que todos volvimos también con las prioridades medio cambiadas, ¿no? Como que en ese momento estar bien, hacer las cosas que nos hacían sentido, sentirnos bien, era importante para todos. Es importante, hoy día es importante. Y es importante distinto a la prepandemia, ¿no? Antes todos hablábamos, necesito encontrar mi balance entre mi vida laboral y personal, ¿no? Lo decíamos así. Bueno, esto es como una mirada mucho más integral. Necesito estar bien aquí, ahora, disfrutando de este momento. Necesito estar bien en casa cuando hago home. Necesito estar bien en la oficina, pensando en qué está pasando en casa. Es una mirada mucho más integral la que tenemos, ¿no? Y entonces ahí es como que empezábamos a entender que había una oportunidad de trabajar la propuesta que teníamos en YPF para hacerla mucho más potente, ¿sí? Pensábamos que teníamos una propuesta potente, pero quizás estaba más en el formato de transaccional, catálogo, y esto es lo que tengo para vos, gestionado desde distintas áreas, sin un norte, algo que lo condujera, ¿no? Bueno, en ese momento tuvimos la oportunidad de conversar con Pepe y su equipo y nos pudieron dar un poquito de luz qué estaba pasando en el mundo, qué hacían otras empresas, testear nuestra propuesta, que nos parecía muy potente, pero bueno, ver qué tan competitiva era en el mercado y también ver qué oportunidades teníamos en la forma en que la contábamos, ¿no? De todo este proceso de escucha que habíamos generado a partir de la pandemia, escuchábamos a la gente que por ahí tenía necesidades y nosotros decíamos, pero si tenemos algo en la propuesta que responde a eso, ¿qué pasa que no lo ven, no? Entonces, bueno, fue todo un trabajo que empezó en un formato más de laboratorio, con un equipo motor, como lo llamábamos en ese momento, y que empezamos a pensar cómo hacer potente eso que teníamos. Y ahí fue quizás la primer luz de empezar a trabajar el concepto de bienestar. Y lo hicimos así en un equipo donde está integrado por las áreas de salud de YPF, la obra social que tenemos, el área de salud emocional, cultura, compensaciones, finanzas, bueno, gente que tenía distintas responsabilidades para accionar en lo que era el bienestar, ¿sí? Y armamos un programa, ¿sí? En ese momento pensamos que era la mejor manera porque le teníamos que poner un objetivo, un propósito. Teníamos que armar una estructura para contarlo, para comprometer a los líderes, para marcar norte, ¿no? Y eso fue hace un año. En septiembre, para esta misma época del año pasado, lanzamos BI, que era el programa de bienestar de YPF. Digo, era el programa porque fuimos evolucionando esto y sintiendo que, además de que estábamos en el camino correcto, que es lo que queríamos, porque la verdad que tuvo un impacto enorme en la gente, una recepción increíble, generó mucha expectativa. Tenemos claro que es el rumbo que queremos seguir. Nuestro programa, como nos contaba Pepe, tiene 4 dimensiones. Una dimensión que tiene foco en mirar y cuidar y fortalecer la salud física, que es la dimensión del bienestar físico. Tiene una dimensión del bienestar emocional, que va a estar cuidando la salud emocional, pero también cómo manejamos el estrés y las emociones. Tiene una dimensión social, que está muy apalancado por nuestra área de cultura y que busca cómo vamos a generar esas interacciones en la comunidad YPFiana.
y tiene una dimensión financiera que es la que de alguna manera compiló toda la propuesta de beneficios que teníamos. Hoy, a un año de haber lanzado BI, tenemos claro que necesitamos que esto sea parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, que la gente lo viva más que ir y contárselo, ¿sí? Y para eso lo que hicimos es conformar una red de bienestar, una red que ya viva en los negocios, ¿sí? Una red que está conformada por empleados de toda la compañía, que está apalancada por sponsors, que son ejecutivos de los negocios, y que tiene como foco adaptar esta primera propuesta a las necesidades que hay en cada lugar, ¿sí? El propósito de esta red va a ser escuchar localmente para adaptar, para priorizar y para asignar recursos que se necesiten para que esto pueda pasar. Porque bienestar no es un beneficio, no es algo que tenga una partida, así que necesitamos asignarle recursos. Así que bueno, desde el año pasado que estamos trabajando en esta propuesta, una propuesta que al final lo que busca es alinear propósitos de las personas con el propósito de la organización. YPF, en definitiva, es una empresa que está compitiendo en el mercado por talento. Necesitamos diferenciar nuestra propuesta de la de otras empresas y fundamentalmente que sea competitiva para poder atraer y fidelizar nuestro talento. El propósito de nuestro programa tiene que ver con generar experiencias positivas que se transformen en hábitos y trasciendan hoy nuestro paso por YPF. Por eso este año y ahora, esta semana, estamos celebrando un año de bienestar y de hablar de bienestar en una semana con actividades que estamos disfrutando estos días. Arrancamos el lunes, activando, no sé, charlas que tienen que ver con biohacking, con cómo gestionar o tratar situaciones de violencia doméstica. Estamos fomentando en los empleados que puedan sumarse a una campaña de donación de sangre. Tenemos trailers en los distintos lugares para hacer los aptos médicos. Charlas de macroeconomía, una feria de plan sueldos, espacios de bienestar, muchas cosas que tratan de ponerle foco a las necesidades de cada uno de nosotros. Así que bueno, por ahí estamos. Perfecto, muy bien. Gracias, Pau. Sí, vamos con Sol, ya que empecé por quien tenía más cerca, ahora voy por quien tengo más lejos. Recién, acá lo noté, Paula, vos hablaste de 4 dimensiones y de diferentes activaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Halliburton, Sol, ¿en función de qué piensan y diseñan las distintas actividades, ¿no?, que se engloban dentro del concepto bienestar? ¿Y podés destacar alguna en medio de todo ese universo? Creo que puedo contarles un poquito de lo que hacemos en Halliburton, cómo lo planificamos, cómo lo diseñamos. Un poco tiene que ver con algunas cosas que ya nombraron desde YPF y Pepe desde el mercado. Nosotros tratamos de integrar siempre al empleado y al grupo familiar primario en este programa que hacemos llamar hoy Me Siento Muy Bien, que fue reversionado hace varios años, lo llamábamos Me Siento Bien y ahora lo relanzamos con Me Siento Muy Bien, porque el bienestar queremos que esté ahí presente bajo lo positivo y la marca de este Me Siento Muy Bien desde el eslogan. También tiene una mascota, otro día les cuento de la mascota, pero bajo este programa lo que hemos diseñado, como les contaba, son propuestas de bienestar que tienen que ver con la inclusión del empleado y de su grupo familiar primario. En este programa lo que hacemos es tener charlas de, por ejemplo, temas de salud mental, temas de finanzas, temas legales, temas contables, todos estos temas que también abarcan muchas de las necesidades diversas de nuestra población de empleados. También tenemos capacitaciones y programas de entrenamiento que tienen que ver con el manejo del tiempo, del trabajo, el home office. Hay un entrenamiento que vimos muy interesante, al cual tuvimos mucha adhesión, que se llamaba agotamiento parental, ¿no?, que tiene que ver con esto que sucedió después también de la pandemia, de que tuvimos demasiada grupo familiar dentro de la casa, demasiado tiempo con los niños, si se quiere, y esto produjo en los adultos y en los adultos empleados también mucho agotamiento parental, enfrentar muchas cuestiones que tenían que ver con la educación y
con el trabajo, juntos en un mismo ambiente, todos mezclados a la misma hora, ¿no? Esto creó un montón de necesidades. También el tema de inteligencia emocional, que está muy de moda últimamente y que requiere todo un ámbito de especialistas que puedan abordarlo y que puedan ir concentrándose en darnos entrenamientos, en todo lo que tiene que ver con estos temas. También tenemos un acuerdo con gimnasios y con proveedores que recrean actividades fuera de la oficina, ¿sí? Que también aunan a los empleados y a su grupo familiar primario, y en este conjunto de actividades y de proveedores especializados que nos ayudan también a abordar las necesidades es que construimos este programa Me Siento Muy Bien. Esto con el objetivo, como bien decíamos, de poder alcanzar todas las necesidades y poder abarcar lo que hoy empieza a tomar mucha relevancia, que tiene que ver con el bienestar, la salud mental, el manejo de las emociones y demás. Bien. Marina, te toca a vos, ¿no? Y acá también fui levantando otros conceptos, se habló mucho de experiencia, de actividades que viven, ¿no? Que vivencian los empleados. Bueno, y en esa línea preguntarte cómo construyen y trabajan, ¿no? la experiencia del empleado dentro de PAE. Gracias. Hola a todos. Los últimos serán los primeros, esperemos. Bueno, a ver, contarles. Tengo que ir un poquito más hacia atrás y contarles que esto surge a partir de la redefinición de nuestro propósito como compañía, ¿sí? Ser una compañía de energía global líder. Haciendo esto, que de alguna manera tengamos que llegar a nuevas regiones, a nuevos negocios, y esto a su vez hizo y hace que como compañía atravesemos una gran gestión de cambio, porque tuvimos que redefinir nuestros valores y nuestros principios y adaptarnos a esta nueva forma de ser. Para eso nos pareció muy importante desde el lado de recursos humanos empezar a escuchar, como decían Pepe y como decían las chicas, a los colaboradores, ¿sí? Y es por eso que a partir del año pasado implementamos como gran propósito el poder generar una experiencia eficiente y positiva para todos los que sean parte de PAE e incluso para aquellos que no lo sean, pero que de alguna manera nos elijan y nos reelijan, ¿no? De esa manera es una manera de que el talento se quede con nosotros, pero reeligiéndonos. Nos gusta mucho ese concepto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la escucha. La escucha que de alguna manera nos permite ver la singularidad de cada uno de los colaboradores de PAE y la singularidad incluso de las regiones y de las operaciones en las que operamos, que no es menor, porque cada uno tiene sus particularidades y sus cuestiones culturales propias, ¿no? Esto lo hacemos a través de una herramienta, es una herramienta que por ahí muchos de ustedes seguramente la utilicen y que está en el mercado, que se llama Qualtrics, que es una herramienta digital, que es ágil y segura y que nos permitió de alguna manera poder llegar más rápido a los focos de acción y a que cada uno de los líderes y desde recursos humanos podamos ajustar esas experiencias mucho más rápido, ¿sí? Otra de los ejes que trabajamos para poder lograr esta nueva experiencia PAE está relacionada con poner la voz de cada colaborador en el centro, ¿no? De cada empleado. Eso, por más que parece un cliché, pero la verdad que es sumamente importante y, como decía Pepe, muchas veces se lanzaban hace tiempo atrás programas de beneficios y demás que no hacían, por ahí el empleado te decía, eso a mí no me interesa o no me suma. Entonces, eso también se está empezando a vivenciar dentro de PAE. En ese sentido, también sentimos que para medir al empleado en los diferentes momentos de su vida es importante hacerlo a través de todo el ciclo de vida y eso implica incluso que a los candidatos lleguen o no a ser parte de PAE, le hacemos una encuesta, una medición, porque nos parece muy importante también entender si esa experiencia vivida estuvo buena o no. Y ese ciclo o esa medición sigue incluso hasta el momento del egreso. Pero esto no es algo que podemos hacer solos desde recursos humanos, decimos que es algo que es interárea, ¿sí? Es que es muy importante el rol del líder, que como área podemos dar herramientas, indicadores y demás, pero el líder es
el que gestionen ese metro cuadrado. Por eso para nosotros es tan importante. Y los ejes que tuvimos o que llevamos a cabo teniendo en cuenta esta nueva forma de ver y esta nueva forma de pensar de que las acciones deberían ser inmediatas y no que pasen como pasaba antes cuando tomabas una encuesta de clima, no sé, 2, 3 años, que fueran más inmediatas, era el aquí y ahora y con acciones que pudieran gestionarse dentro del metro cuadrado, para que el mismo colaborador pudiese ver esas acciones y las pudiese ser tangibles. Es por eso que los ejes de acción que tuvimos o que propiciamos fueron el eje de recursos humanos y el eje del líder en sí mismo, ¿no? Si hablamos de recursos humanos, por ejemplo, cuestiones que hicimos fueron ampliar nuestra cartera de beneficios, más asociada a estas cuestiones más de la vida, del equilibrio entre la vida personal y laboral, cuestiones relacionadas, por ejemplo, a maternidad, los primeros pasos, y no solo para la mamá, sino también para el papá, porque todos están viviendo este nuevo momento. También ampliamos todo lo que es la cartera de aprendizaje, incorporando nuevas habilidades. Seguimos potenciando una herramienta que tenemos para el aprendizaje que se denomina Digrid, que es online y que de alguna manera hace que el colaborador sea quien sea el protagonista de su aprendizaje, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a desarrollo, por ejemplo, y estamos implementando una nueva forma de medición, que estamos en una etapa piloto, que esperemos que el año que viene se extienda a toda la compañía, que incluso pueda de alguna manera ver los cambios que suceden a nivel compañía y a nivel colaborador y ajustarlo, que sea mucho más flexible, ¿sí? Y no menor es seguimos incorporando cuestiones de wellness, y no solo para el colaborador, sino para toda su familia. Trasciende con actividades, charlas de salud, actividades culturales, torneos y todo aquello por ahí que encienda sus pasiones, porque consideramos en PAE que esa pasión trasladada al trabajo también potencia, y más aún si incorporamos a cada uno de los familiares, ¿no? Porque trasciende más allá de eso. Pero básicamente el gran cuadro viene por ahí. Y por ahí me parece que está bueno destacar otra de las cuestiones que también implementamos hace muy poquito, que son 2 programas de reconocimiento muy asociado a lo que fue esa escucha, que tenían que ver con reconocimiento individual y reconocimiento grupal. Y en el reconocimiento grupal incluso pusimos la impronta de la marca, realizando experiencias, por ejemplo, en el Movistar Arenas, donde está la presencia de marca, o en el TC2000, invitando muchas veces a grupos de colaboradores o incluso a familias. Eso también es algo que es bastante nuevo para nosotros y nos parece sumamente productivo. Y en el último eje, pero no menor, sino para nosotros el más importante, es el rol del líder, ¿no? Que el líder, de alguna manera, consideramos que es el que impulsa en mayor medida esa experiencia. Entonces le damos las herramientas de recursos humanos para que esto sea así, y todos somos parte de esa experiencia. Todos podemos construir en PAE. Tenemos un lema que es: todos construimos esa experiencia. Y es muy importante que eso se haga pensando en ese metro cuadrado, como contaba anteriormente. Así nos vuelven a elegir, ¿no? Bárbara. Creo que vamos encontrando como denominadores comunes, ¿no? El liderazgo, el propio empleado, otro stakeholder tan importante como es la familia, ¿no? Las distintas dimensiones, las actividades que vienen alimentando cada una de esas dimensiones. Y una preguntita más a cada una, ¿no? Apelando al poder de síntesis, así después surgen las preguntas más interesantes, que son las de la audiencia. Y vuelvo sola a vos ahora. Sí, a modo de síntesis, como una suerte de resumen de todo lo que se dijo, ¿por qué crees que es importante un programa de bienestar dentro de las organizaciones? Creo que es importante, como venimos diciendo, algo que dejó de ser solamente un plan de beneficios planteado por las empresas para empezar a hacer algo que ya es cultura, ¿no? Que ya forma parte del ADN de cada una de ellas. Y en ese sentido volcamos con mucha más importancia y mucha más relevancia en nuestras agendas el tema de bienestar,
¿no? Y esto ya, al ser ADN, a ser cultura, a ser parte de nuestros propósitos, tiene agenda completa, ¿no? Realmente es algo que hoy nos junta y creo que nos va a seguir juntando por mucho tiempo más. Y por otro lado, porque como ya bien dijeron, se trata de retener talento en las empresas y se trata también de captarlo. Entonces ahora empezamos en una competencia donde cada una de estas empresas empieza a vender esta propuesta de valor, esta propuesta cultural y de ADN, donde cada vez se vuelve más fuerte, donde las nuevas generaciones empiezan a mirar cosas diferentes, empiezan a necesitar cosas diferentes. Esto que marcaron Paula y Marina, que tiene que ver con la escucha o con la experiencia, hoy las nuevas generaciones les atrae quizás espacios amigables con las mascotas, ya no es solamente el gimnasio adentro de la empresa, sino que quiero más tiempo para estar en mi casa, y estando en mi casa quiero también vivir una experiencia de bienestar que tenga que ver con una educación en mindfulness, en respiración, en yoga, en equilibrio vida personal, vida laboral. Y en todos estos aspectos es donde realmente tenemos un desafío para seguir trabajando en conjunto. Bien, vuelvo a Marina, porque antes hiciste un poco también referencia a esto del talento joven. Creo que todos coincidiremos que es un requerimiento, ¿no? De ahí este otro contrato a suscribir. Personalmente también pienso que el talento joven es como el emergente, ¿no? Es el que se anima a plantear las cosas, pero una vez que lo plantea la gente joven, ahí todos los que peinamos algunas canas estamos todos encolumnados, porque todos queremos vivir ese bienestar, ¿no? Entonces también, a modo de síntesis, coincidís entonces de que hoy es, digamos, como un requerimiento que el talento joven hace, que las organizaciones de alguna manera nos vemos obligadas a ofrecer. ¿Y qué otros requerimientos además ese talento joven puede estar pidiéndonos hoy? Mirá, yo creo tal cual como vos bien dijiste, el tema de que sin duda el talento joven es de alguna manera quien abre paso y pone en voz por ahí lo que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Y considero que, como bien decían todos aquí en el panel, después de la pandemia se puso esta necesidad mucho más fuerte, una necesidad de que la propuesta de valor y el bienestar en su conjunto sea diferencial para que la gente joven te elija. Y en ese sentido, aparte de programas diferenciales de bienestar, también entiendo que el talento joven está buscando ser escuchado. Aparte de ser escuchado, que se tenga en cuenta esa singularidad a través de la escucha, lógicamente, que a su vez haya líderes flexibles, líderes que de alguna manera escuchen eso que tienen para decir y que aprendan y capitalicen a partir de eso. Entiendo también que el talento joven busca tener cierta relación con el propósito de la compañía en la que van a ser parte y cómo ellos van a contribuir, ¿no? En ese sentido. Por eso es muy importante, y también así lo creemos en PAE, tan importante todo este concepto de experiencia en su más amplio conjunto, que atraviesa mucho más allá de lo que puede hacer recursos humanos. Por eso vuelvo a potenciar el rol del líder en todo esto y el rol de cada uno, ¿no? Como compañeros incluso de trabajo. Creo que va por ahí. Y para cerrar esta ronda, Pau, a ver, una vez me enseñaron que todo aquello que importa hay que medirlo, ¿no? Entonces, creo que llegamos a la conclusión de que el tema del bienestar nos importa, de que queremos que sea parte de nuestra cultura. Consecuentemente, ¿cómo lo estás midiendo en YPF? Bueno, Andrés, y para todos, contarles que primero nosotros tomamos la convicción de que todo lo que íbamos a hacer iba a tener una medición que nos permita recalcular, como dice el GPS, ¿no? Poder medir, poder entender lo que estaba pasando desde la construcción distinta, una construcción basada en la escucha, no en proposición en función de lo que hay en el mercado, sino una construcción basada en la escucha y que termine con una etapa de medición, ¿no? Una medición que nos ayuda a ajustar. Nosotros desde la comunicación teníamos un desafío enorme, como les contaba al principio, migramos la propuesta, la integramos en una plataforma que es Workplace y que nos permitió, además de integrar, tener indicadores de quién lee las propuestas, quién participa y la gente nos deja feedback, ¿sí?
Bienestar se mide también en la encuesta de clima, se mide a nivel del compromiso, pero también hoy bienestar es un indicador al mismo nivel de compromiso, ¿sí? Medimos el bienestar, lo medimos en pulsos, los medimos en distintas iniciativas que hacemos en tiempo real. Hoy en esta Semana del Bienestar que les contaba, cada iniciativa tiene un QR, se mide, el objetivo es medir de manera visceral, ¿no? En el momento, cómo me impactó eso y entender si hace juego o no con la propuesta. Pero la verdad que el éxito va a estar cuando dejemos de contar el programa, dejemos de hablar de bienestar contándolo y todos entendamos que somos parte de un ecosistema de bienestar que lo vivimos, ¿no? Entonces, en resumen, les diría, cuando dejemos y salgamos del storytelling y podamos sentir que estamos ya en una instancia de story being, vamos a tener éxito con bienestar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las tres y a Pepe. Y como dijimos, abrimos a preguntas del auditorio. El que quiera formularla, levanta la mano. Creo que aquí tenemos una colaboradora que va a acercar un micrófono. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy interesante. Quería preguntarles, ustedes hacen todas estas propuestas, todas esas acciones hacia una comunidad que tiene distintas vidas. Desde una persona que puede estar en una oficina con el tema del home office, un monitor, una silla cómoda, internet en su casa, hasta un operario que está con el tema de las horas de manejo, la doble vianda, tal vez hasta el salario un poco regulado por el sindicato. La pregunta ahora concretamente es, ¿ustedes tienen, digamos, cómo resuelven el tema de la diferencia en la percepción de los beneficios y las actividades que ustedes realizan? ¿Cómo lo resuelven? Gracias. Creo que es una pregunta general, así que quien quiera... Sí, son súper todos, me da lo mismo. Ok, por eso digo, no fue dirigido a nadie en particular, así que tomen el micrófono y el que quiera. Es un desafío, es una buena pregunta, es un desafío porque son muchas poblaciones, muchos diagramas diferentes de trabajo y mucha de esta gente trabaja de forma remota, ¿no? Remota quiero decir lejano a las ciudades, lejanos a los pueblos, lejanos a los servicios. Entonces, cómo llegar a ellos en estos programas y en estas experiencias es completamente un desafío que creo que es algo que traemos en la mesa de trabajo a diario, ¿no? Cada vez que pensamos un plan, tratamos de decir, bueno, pero a aquella persona que trabaja en Vaca Muerta a 500 kilómetros de la ciudad, bueno, ¿cómo le llegamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se lo transportamos? ¿No? ¿Y cómo contamos con eso? Realmente es creatividad y es tratar de hacer lo más amplio posible el abanico de las experiencias y el abanico de las cosas que se pueden ofrecer como parte de esos programas de bienestar. Quizás es un entrenamiento cuando baja de su diagrama, quizás es una charla para la esposa que está en su casa con sus hijos, quizás es un pase a un gimnasio, una cancha de fútbol para que se pueda juntar con sus compañeros a jugar después de las 12 horas de trabajo o en el cambio de turno al gimnasio. Quizás es un montón de cosas que hay ahí para ofrecer y que cuantas más cosas sean, más posibilidades tenemos de llegar a ellos. ¿Más preguntas? Yo también le quería contestar. Perdón. También tratamos de alguna manera de que no sea igual, porque no le va a representar de una manera igual, pero sí por ahí que sea equitativo y representativo para esa población. Ahí es donde yo hablaba de la singularidad por ahí de cada lugar y que también acá Sol traía. Incluso yo pongo un ejemplo en PAE, la fiesta de fin de año, en las provincias nos piden que sea con la familia porque lo valoran de esa manera, entonces en las provincias es con la familia, en Buenos Aires es sin las familias. Digo, tratamos de alguna manera de respetar esas singularidades, independientemente que claramente a todos lo de esa región probablemente no sea, pero tratar de abarcar a la mayoría. Y estas mediciones, de alguna manera, nos permiten ser un poquito más asertivos a la hora de generar esas propuestas de valor más diferenciales, como para redondear un poquito también de este lado. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Está todo muy claro?
tiro yo una mientras que piensan otras. Tema presupuesto, ¿cómo lo manejan? ¿Tienen un presupuesto general, por unidad, para desarrollar todas estas acciones? Tenemos como un presupuesto general del área de cultura y experiencia, pero a su vez pedimos la colaboración de las diferentes áreas porque si no, esto es interáreas, no te daría la vida, pero por ahí las acciones más fuertes salen del área y después acciones puntuales como ser cuestiones más relacionadas con encuentros o implementación de, no sé, de nuevos canales de comunicación para poder llegar o incluso de algunas de las actividades puntuales relacionadas con wellness, sí dependemos de por ahí el presupuesto de cada locación, pero tenés como uno bien general y después tenés explosionadito algunas que otras cuestiones, por lo menos así lo hacemos nosotros. Pau, ¿querés agregar? Te sumo algo, al menos en este estadio en YPF de bienestar, que el alcance del concepto va mutando, va creciendo. Salimos con las 4 dimensiones, hoy por hoy se sumó al mismo nivel de importancia el tema entornos, ¿no? Que por ahí al principio no lo habíamos pensado y hoy es tan importante una gotera o la silla como por ahí un beneficio de los tradicionales, ¿no? Entonces, esta conformación que les contaba de la red de bienestar con gente del negocio, con sponsors que son ejecutivos de los negocios, de alguna manera, además de que sean parte de la construcción, tienen que buscar esos recursos. Así que tienen que priorizar y asignarlos de algún presupuesto del negocio. ¿Pensaron alguna pregunta, alguna duda? 3, 2... Ay, muy bien. Sobre el GON. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Preguntarle sobre todo a Marina, dijo que uno de los 2 ejes que tenía de trabajo en PAE tenía que ver con el trabajo en los líderes y apegado un poco también a la pregunta que hizo el compañero un poco más allá. Digamos, ustedes tienen operaciones en todo el país y también en el exterior, ¿no? Y con diferentes opciones culturales o microculturas dentro de la misma organización, porque cada site tiene su particularidad. ¿Qué tipo de acciones o programas concretos tienen direccionados a los líderes para que puedan administrar ese metro cuadrado, como decías vos, y ser vectores de este ciclo de bienestar y garantizar una experiencia positiva dentro de la organización? Bien, genial. Buenísimo el punto. Te cuento que salimos en principio, cuando fue la toma de la encuesta, hicimos algo más genérico, como poniendo ejemplos puntuales de qué podía hacer cada líder en ese metro cuadrado. El ejemplo que poníamos era, como vieron los libros de Elige tu propia aventura, bueno, nosotros lo que decíamos es, te doy una guía, pero de alguna manera cada uno de ustedes puede accionar teniendo en cuenta la singularidad del lugar, porque probablemente nosotros estamos haciendo esto en este escritorio y aquel que está en la operación o aquel que está en Brasil o aquel que está en México está viviendo otra situación. Entonces, requeríamos en ese momento de la singularidad y la particularidad de cada uno de ellos, dándole esta posibilidad al líder de que no sea el llave en mano y lo tenés que ejecutar así, y si no lo haces así, estás rompiendo el proceso, sino más bien al contrario. Es mucho más valioso que vos le pongas esa impronta de tu lugar y de tu gente para que esto funcione. Entonces, esa fue para nosotros como la manera de hacerlo mucho más personalizado y singular, porque quién más que el líder que está en el día a día y está en esa operación y en esa comunidad y demás para poder ajustar, pero así fue. Complemento, ¿no? Me parece que esto se asocia con este concepto de valor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor para cada uno de nosotros? Probablemente no coincidamos, ¿no? Lo que tiene valor para mí es un valor distinto para Paula, o para Sol, o para Marina, para Fernando. Por lo cual el tema de la singularidad me parece que es muy importante, y más en organizaciones como las que nosotros representamos, ¿no? Integradas, con presencia transfronteriza, ¿no? Con distintas culturas. Entonces eso me parece que es lo que hace también a la riqueza. Pau, vos. Me pareció muy buena la pregunta que hicieron recién, porque todos estos cambios que tienen impacto en la cultura realmente tienen que tener coherencia, ¿no? No podemos estar pensando que estamos contando la importancia de la organización de un entorno de bienestar
y a nivel de liderazgo estamos viendo otra cosa, ¿no? Entonces, en YPF este año justamente estamos trabajando un liderazgo TAE que llamamos, que es transformador, ágil y empático, y desde la empatía se le pide a los líderes que sean líderes cercanos, que puedan vivir el día a día generando conversaciones de valor basadas en la confianza, en la transparencia, con feedback continuo y fundamentalmente con foco en el bienestar de los equipos. Y eso es algo que hay que monitorear y acompañarlos, ¿no? Porque si no es como que generás más ruido de lo bueno que puedes generar con bienestar. También quería sumar algo, ¿no? No, es decir, no estar todos los colaboradores en el mismo lugar. ¿Sí? Que a lo mejor puede pasar en una industria de IT, a lo mejor en un edificio de 3 pisos están todos. Para el consuelo, lo que les pasa en esta industria también pasa en otras, ¿sí? En la industria de consumo masivo, por ejemplo, donde te dispersó por todo el país. Y un poco reforzando lo que dije al principio, no tengan miedo de poder generar un programa de bienestar para cada locación, ¿sí? Porque en definitiva eso es un poco lo que hablamos y lo que las chicas también comentaban, ¿no? Es, si yo te voy a preguntar qué necesitas, yo te voy a acompañar en esa necesidad, bueno, es distinta a la de otro colaborador que está en otra locación, ¿sí? Entonces también el desafío es empezar a pensar esto de una forma más abierta y más singular para cada uno de los lugares donde ustedes tengan colaboradores. Bien. Nos quedan un par de minutos, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Cómo te va? Así te... Tito, te escuchamos. ¿Cuánto de los programas de valor y bienestar lo extienden a la cadena de valor, valga la redundancia, o sea, a sus proveedores? Porque ahí hay un tema muy importante. Mira, nosotros, por ejemplo, el de experiencias y reconocimientos, por ejemplo, es uno de los que extendimos para los proveedores. Nos parecía bueno también incluso por el concepto de marca. Entonces, además de reconocimiento de los empleados y muchas veces de sus familias, también invitamos a proveedores a que vivan una experiencia Movistar o a una experiencia TC2000, eso por un lado. Y después cuando son las actividades en general como del área más de wellness, de arte y demás, está lleno, trasciende, porque como el concepto es mucho más abierto, es como somos parte, somos mucho más que el headcount, ¿no? No somos nada sin los proveedores que están asistiendo en todo el proceso. Entonces tenemos como muchos de estos ejes que atraviesan así en PAE. ¿Otra? Allá atrás. Hola, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Mariano, por parte de Calfrac, ¿sí? Mi pregunta es para la señorita María. Lo que hablamos recién, el tema de entender el tema de la aplicación en el campo, la gente que está en el campo y la gente que está en la oficina, lo que preguntó recién el hombre de aquel lado. ¿Hay un seguimiento? ¿Hacen un seguimiento con respecto a eso? Porque mi punto de vista, experiencia en campo muchos años, quería saber porque estás 15, 14 días en el campo, lo que menos querías hacer cuando bajás del campo es compartir tiempo con tu compañero que lo ve los 14 días. Entonces yo quería saber si tenían un seguimiento específico con respecto al tema ese, más puntual. No sé si voy a responder al punto seguimiento, pero lo que sí tratamos de hacer es que, por ejemplo, en el turno de Añelo, el del bundle, que nosotros le llamamos, que es una operación conjunta de diferentes líneas, tiene un turno de 12 horas. 12 horas de trabajo y 12 horas de descanso. En esas 12 horas de descanso lo que tratamos de hacer es actividades de recreación en Añelo para que tengan esto, un gimnasio donde ir en Añelo, una cancha de fútbol, una cancha de pádel. Dentro de su diagrama pueden hacer alguna actividad de recreación. No, la actividad sigue estando, digamos, la actividad no se corta. ¿Cómo? Tenés un diagrama de 7 o 14, no sé cómo hace Halliburton, se hace 14 de noche o 14 de día, pero generalmente cuando vos haces el diagrama diurno, en el tiempo nocturno, lo que menos querés hacer es hacer gimnasia, es descansar. Bueno, yo he ido al gimnasio de Añelo
personalmente para ver cómo, porque una de las cosas que me levantaban los chicos en Añelo era que los aparatos del gimnasio de Añelo estaban viejos, no tenían los suficientes aparatos, y bueno, ahí nos acercamos con el equipo de recursos humanos para mirar y para hablar con el dueño, y los chicos van. O sea, en sus 12 horas de descanso hacen su lugar para hacer ejercicio, son súper deportistas. Eso es lo que yo quería escuchar, que hay seguimiento. Está haciendo un seguimiento constante. Sí. Está bien, gracias. Bueno, ya casi estamos en tiempo. Una pregunta más por ahí. Muy bien. Ahí te acercan el micrófono. Ah, y allá también. Bueno, listo. Las dos últimas. Gracias. En toda esta nueva forma de estructurar la propuesta de valor, de beneficios, bajo un programa de bienestar, ¿cómo quedaron los beneficios tradicionales? ¿Los redefinieron? ¿Los reencuadraron? ¿Los eliminaron? ¿Agregaron más? ¿Y el presupuesto se incrementó o no? ¿Y las dotaciones que administran estos programas son las mismas o no? Tenemos una población bastante diversa, hablo, y entiendo que en YPF pasa igual, o sea, pero ahora te doy el lugar. Entonces, los tradicionales siguen estando. Sí, lo que se hizo por ahí es mirarlos nuevamente para ver si había cuestiones para redefinir o ajustar. Algunas de ellas sí y otras no. Entonces, potenciamos por ahí los existentes y agregamos a algunos otros. Sí, lo que nos pasó es que tuvimos que sumar más presupuesto, porque con lo que teníamos, no porque no es que eliminamos los otros, de hecho agregamos más o potenciamos los existentes. Entonces, de alguna manera nos pasó eso, por lo menos dentro de la compañía. Bueno, yo te cuento lo que estamos haciendo, ¿no? Esto del híbrido y operativo nos pasa en todas las empresas, es una realidad post-pandemia también, que no hay una receta, IPP no nos pasó la receta, así que la verdad que lo que sí está claro es que, como decía Andrés, no va a ser lo mismo todo para todos. Seguramente cada compañía va a definir un nivel base de beneficios tradicionales que por nuestra cultura vamos a querer que los tengan todos. Por ejemplo, no sé, un nivel de obra social, no sé si te interesa un seguro de vida, o va a haber beneficios de los tradicionales que van a tener todos. Pero en esta evolución seguramente y en adecuar, por un tema de presupuestos también, seguramente que va a haber un mix de beneficios que vamos a poder elegir, ¿sí? Y que va a estar muy linkeado a las experiencias de cada uno. Nosotros, como lo estamos viendo, es a partir de un mapeo de la población, de arquetipos, decir, bueno, no sé, por ahí yo ahora estoy en el arquetipo, no sé, soy mamá, y me interesan más los beneficios que tienen que ver con la guardería, el regalo de nacimiento, ¿no? Y hay otro, no sé, talento joven, que le interesa el gimnasio, no sé, otras cosas. Entonces, mapearlos como experiencias, como journeys de cada uno y que puedas elegir. Nosotros lo estamos visualizando así para construirlo de esa manera y la red esta que les contaba es la que va a tener que adecuar un poco en función de las necesidades de cada lugar. Y por allá en el fondo, ¿no? Allá, en primera fila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo lo que quería entender un poco era, a veces pasa que hay tantos beneficios, tantas cosas distintas, clasificados de distinta manera, grupos, ¿cómo hoy los difunden? ¿Por mail, a través de un portal? ¿Qué es lo que les resulta más efectivo para que la gente conozca y sepa? ¿O es el boca a boca? O... Yo sí que te cuento un poco qué es lo que estamos viendo a nivel general del mercado, ¿sí? Lo que es la comunicación tradicional, cartelería, golpear la puerta de recursos humanos, está quedando en desuso, ¿sí? Hoy el avance y un poco lo que las chicas contaban que están haciendo sus empresas, esa modernización de los beneficios tiene que ir acompañado sí o sí por una modernización en los canales de comunicación y más en la industria de ustedes, ¿sí? Donde está la gente centralizada. Entonces, hoy las empresas lo que están empezando a desarrollar son aplicaciones en los celulares, por ejemplo, ¿sí? Que cualquier persona, esté donde esté, en cualquier parte del país, 7x24, pueda ver su propuesta de valor, ¿sí? Y eso acompañada, también un poco lo que contaban, es por lo que tenga que ver con la imagen visual de la compañía, es decir, no perder la identidad, ¿sí? Pero adaptarse a los nuevos sistemas de comunicación y hoy el celular, lo que vemos en el mercado, es tendencia, ¿no? Bien.
Bueno, ya estamos en hora. Me toca a mí hacer una síntesis, ¿no? Eso decía el contrato, ¿no? Entonces, a veces nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Sus propias experiencias en sus organizaciones, en qué estadio se encuentran con estos temas que hemos venido conversando. A mí una vuelta me enseñaron que hay como 4 escalones, ¿no? No tengo la práctica, tengo la práctica pero nadie la usa. Escalón número 3, tengo la práctica y todos la usamos, pero el escalón número 4, la práctica forma parte de la cultura, ¿no? Y es ahí donde creo que todos aspiramos a llegar, ¿no? Que se viva, ¿no? El bienestar y el valor, como dijo Pau, que los programas nazcan como impulsores, pero que después alcancen una normalidad, que como programa desaparezcan porque ya lo estamos viviendo, porque forma parte de nuestra cultura. Y ya que se habló mucho de cultura, también siempre me acuerdo que una vez me enseñaron que etimológicamente la palabra cultura venía de cultivo, ¿no? Y que la cultura, al igual que el cultivo, era un proceso, ¿no? En el cultivo uno ara la tierra, planta la semilla, la riega, le pone el fertilizante, le saca las malas hierbas hasta que se obtiene un fruto. Bueno, de la misma manera pasa con la cultura dentro de las organizaciones, con las prácticas que forman parte de la cultura. Por eso, a no desanimarse, ¿no? Es un proceso, todo lleva un tiempo, y lo que aspiramos, los que hemos compartido este rato con ustedes, es haber arado el terreno hoy y haber planteado la primera semilla, ¿no? Así que bueno, a todas, a todos y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.